Rosma, Plaza Tetuán, número 10, Castellón. La fotodepilación y el sol ya no son incompatibles. Existe básicamente dos técnicas en fotodepilación aptas para casi todo tipo de piel, desde el fototipo 1 al 4, y que son las mejores para la destrucción selectiva del pelo sin afectar al resto de las estructuras y tejidos colindantes mediante la fototermolisis selectiva. El resultado de la combinación de estas dos avanzadas técnicas, que es el IPL más la radiofrecuencia, es un tratamiento agradable para el cliente y con un resultado muy efectivo en todos los fototipos de piel y los diferentes grosores de capa córnea. Es el aparato azul, exactamente el que estamos hablando. Al ser combinada la energía del IPL, da lugar a los llamados ELAI, que se combinan IPL más radiofrecuencia. Con ello permite alcanzar las temperaturas deseadas en la zona de tratamiento con el objetivo deseado y llegando a las zonas más profundas donde no llega la energía del IPL. La cantidad de energía de salida solamente con el IPL sería mucho más dolorosa y arriesgada, mientras que en la combinación del ELAI, en el tratamiento combinado, evitamos el sobrecalentamiento de la capa superficial y por eso resulta más agradable y efectivo, hablando siempre del ELAI. Por esta razón, el ELAI tiene mejores resultados tanto en el pelo claro, que es el rubio, como el pelo fino, así como en los tratamientos donde es necesario que la energía llegue a mayor profundidad y evitar riesgos que aparecen con el IPL. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues puede ser aplicada sobre todo tipo de fototipos de piel, es efectivo en pelo claro y en cualquier fototipo de piel, y combinando ambos sistemas se reduce el riesgo de quemaduras a nivel superficial y se aumenta la efectividad del tratamiento. Es muy fácil trabajar y se puede aplicar directamente sobre la piel. Luego veremos los diferentes fototipos y veremos los spots, que son las pistolas que se aplica al tratamiento. El aparato de la derecha es un láser, y el láser, para que sea eficaz, hay que saber diferenciar el tipo de láser que es. En este caso es un láser diodo, y es muy importante en los láseres que son fotodepilación. Fotodepilación puede ser láser, IPL o ELAI. ELAI es la combinación del IPL con radiofrecuencia. Ahora vamos a hablar del diodo, del láser diodo. Podría ser láser rubí, láser alejandrita, láser neodimio-yan o el soprano. El soprano es diodo siempre, no nos equivoquemos ni le inventemos más nombres. En el caso de láser, el primer requisito que se tiene es lo mismo que tendríamos a contemplar con el ELAI, que es la absorción y la profundidad de penetración. El que mejor absorbe y mejor penetración tiene siempre es el diodo. ¿Por qué? Porque a mayor absorción, menor cantidad de penetración, y al revés, al menor absorción, mayor cantidad de penetración. Por lo tanto, si queremos seguridad, siempre vamos a utilizar el diodo o el soprano. Con lo cual ya tenemos diferenciado larga lista de aparatología en fotodepilación. Sí que es importante saber que ambos aparatos, como están equilibrados en la absorción y penetración y cuidan completamente, en el caso del diodo por el ancho de pulso y en el caso del IPL por el ELAI, hay que considerar los fototipos cutáneos en la fotodepilación. Y estos son desde el tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 sería la piel completamente blanca, el 2 la que se consigue broncear pero poco, el 3 la que se quema ocasionalmente, el 4 la que no se quema nunca, y el 5 ya serían las pieles de grupos étnicos oscuros, indios o mulatos, y el 6 ya sería la piel negra. Este tipo de fotodepilación solamente son aplicables del 1 al 4. El resto, imposible. El 5 y el 6 quedan descartados. El resto de los aparatos solamente pueden alcanzar, como mucho, entre 1, 2 o 3, mientras que el ELAI y el diodo de última generación, hasta el 4. Rosma, Castellón, Plaza Tetuán, número 10,
Teléfono 964 21 54 83.